Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Es un gusto para mí que Dios me haya escogido para hablar de estas cosas. Y que ustedes también, hermanos. Y en el mundo hay muchos hermanos que comprenden esta palabra, pero no por capacidad propia, sino por el poder que tiene la palabra, o como la gente habla, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la gente piensa que es una persona. No. Hay un solo Dios, hay uno solo y único. Nada más. Lo que pasa es que como la gente no les han enseñado a partir, a ver quién era Jesús, qué es el Espíritu Santo y qué es el Eterno, el único, como no les han enseñado correctamente, entonces se hace un enredo. Sé que hay una Trinidad. Una vez un hombre le dijo a Jesús, maestro bueno, y Jesús se volvió y le dice: ¿y por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo uno hay. Porque el hombre lo estaba viendo según la carne y él no se podía llamar bueno, porque ahí va a estar todo el pecado del mundo. Claro. ¿Verdad? Eso de que Felipe, muéstranos al Padre, es que los discípulos ni siquiera conocían quién era Jesús. Cuando después de la resurrección, pues, estamos viendo un fantasma. Les parece: no soy yo. Él les dice: soy yo. Lo que pasa es que como un hombre metió el pecado al mundo, otro hombre tenía que sacarlo. Entonces, cuando Él toma cuerpo, Dios es una unidad. Nosotros somos uno con Él. Somos de la misma, por decirlo así, de la misma masa de Él. Y Él toma a algunos hijos y los pone a trabajar en diferentes campos. Por eso en el Salmo, cuando profetizaba y decía: yo te he engendrado hoy, no era que en ese tiempo lo había engendrado, no, fue cuando se quedó embarazada de María. Yo te he engendrado hoy, pero Él es eterno, el que estaba adentro es eterno. Entonces nosotros somos de la misma sustancia de Él, de lo invisible de Él, porque yo no puedo ver el Espíritu suyo santo, pero yo sé que es. Yo sé que somos espíritus perfectos. Amén. Entonces, hermano, conforme vayamos creciendo en este conocimiento, mire, después de 10 años, me decía Ramiro, un hermano que tengo allá en Desamparados, que Dios y un día yo sé que va a venir, siempre creo eso. Es un maestro de la palabra, pero. Y Ramiro, con 10 años, me preguntaba: ¿seremos salvos de veras? Con 10 años. Y ahora gozamos cuando me dice: qué triste ser unos niños, ¿verdad? Y le digo: pues tenemos que pasar por ahí. Tenemos que pasar por ahí. Así que saludos a todos los hermanos en el mundo. Amén, así es. Esta es la iglesia del Despertar de la Gracia. Estamos ubicados de Acueductos y Alcantarillados en San José, 100 metros sur y 225 al este. Cuando Dios les ponga, o como decía mi tata, cuando Dios le dé la gana traerlos, ¿verdad? En un lenguaje coloquial que usaban los viejillos del campo. Nosotros somos del campo, ¿verdad? Entonces, según la carne. Y entonces papá hablaba así: sí, le da la gana. Y es cierto, es que es cuando Dios le place. Cierto. ¿Usted sabe qué lindo, hermanos? Yo le converso a mi familia de estas cosas. Cuando Dios decide traerlo a uno, no existe otra cosa. No hay valor. No hay en el mundo valor agregado a la par de Cristo. Cristo es superlativo, es superior a todo. Entonces, hoy vamos a darle continuidad a lo que predicamos el domingo, lo que recordamos el domingo. Ajá. Dice: echando fuera lo que Dios echó fuera, hermanos. Echando fuera lo que Dios echó fuera. Ahora vamos a ver, el domingo hablábamos de qué era lo que echó fuera, hermanos. Echó un conocimiento que Adán introdujo en la mente carnal, y tenemos que entender una cosa, hermanos. Había una ley
había una ley que obligaba legalmente que el conocimiento del mal se metiera. Es decir, por eso Pablo dice, porque yo en mi interior, en el hombre interior, en mi espíritu, yo deseo servir a Dios, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Pero Pablo estaba hablando eso antes de la cruz. Que quede muy claro por qué a la gente le engañan diciendo, vean lo que Pablo dice. No, pero hay que ubicarse en el contexto, porque si no se ubica en el contexto, entonces lo va a interpretar mal. Pablo dice, porque queriendo yo hacer lo bueno, veo una ley. ¿Cuál ley? La que trajo Adán. Eso. Entonces, acuérdese. Y usted le pregunta a todo el mundo allá afuera y todo el mundo quiere hacer lo bueno, pero no pueden. Nosotros, ¿por qué ahora sí podemos hacer lo bueno? Porque ese estorbo que había fue quitado. Hermanos, hay una cosa que Pablo habla, que nosotros, yo voy a mencionarla en este momento, porque esto sería una vulgaridad, esto sería una deshonra, allá afuera le llamarían así. Hermanos, la circuncisión, ¿qué era? La circuncisión que se practicaba antes era que en el pene del hombre tiene una capuchita. Entonces, esa capucha no permite que el hombre tenga una sensibilidad completa. Eso se lo pueden preguntar a cualquier doctor y él lo dice, claro. Entonces, lo que pasaba con nosotros era que nuestro espíritu estaba tapado, por decirlo en un sentido figurado, como Pablo lo explica. Había que circuncidarnos en la mente. Claro. Entonces, por eso Pablo usa esa expresión. Porque si usted no está circuncidado, usted no puede conocer a Cristo, no puede tener satisfacción. Por eso Pablo insiste, pero ahora que están en Cristo, pero ahora que Él los salvó, pero ahora que Él los libertó. Claro. Hermanos, ¿cómo nos sentimos? Completos. Pero si esto lo conversáramos allá en el sistema, qué vulgar, dirían. Pero es que Pablo está haciendo una analogía de esto, hermanos. Sí, señor. Eso es lo que está haciendo. Ahora, somos libres. Entramos al trono de la gloria, hermanos. Estamos en el trono de la gloria. Estamos en el trono de la gloria. Entonces, hermanos, vamos a ver. Yo el domingo hablé de las monarquías que habían y lo que esperaba Israel. Pero ahora en este tiempo, hermanos, vean, hay una monarquía parlamentaria que le da al rey, como España, poderes limitados. Hay una monarquía constitucional, como aquí en Costa Rica, los diputados deciden. O los alcaldes de cada pueblo. Exactamente. Y en la Iglesia Católica, esos obispos deciden quién es el Papa. Pero hermanos, la monarquía absoluta, elegido por Dios, fue Cristo. Fue Cristo, ese cuerpo. Ahora, hermanos, ¿por qué Pablo dice que de manera, en 2 Corintios 5:16, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne? Hermanos, si usted conoce a Jesús según la carne, Jesús no le trae nada a usted. Dicho, a usted Jesús no le trae nada. No le puede ofrecer absolutamente nada. Porque Jesús, al que les trajo, fue a los judíos. Dice que ha venido el tiempo de su cumplimiento. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, no a los gentiles, porque los gentiles no teníamos ley. Los gentiles necesitábamos de un perdón, pero ese perdón era después de la cruz. Los judíos necesitaban que le dieran el perdón de pecados. ¿Y cómo era? Pues siguiendo al Mesías, eso era todo. Ellos no sabían otra cosa. Entonces Pablo dice, de manera que si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conozcan así, ya no lo conozcan haciendo milagros, ya no lo conozcan echando fuera demonios, ya no lo conozcan imponiendo manos, ya no lo conozcan así, porque si ustedes lo siguen conociendo así, se quedan como todas las iglesias del mundo que conocen a Jesús según la carne y no pueden pasar al otro lado.
no pueden pasar al otro país donde hay abundancia, se quedan en el mismo país. Por eso Pablo dice, de manera que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, vana es la esperanza, aún estáis en vuestros pecados. Pero Pablo dice, pero quiere que le diga una cosa, Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó. Al resucitar ya no estamos en los pecados, porque demostró Él que Él destruyó al viejo Adán. La obediencia volvió a esta vida nueva que es la que nosotros tenemos. Y por lo tanto, Pablo dice, así que andemos en novedad de vida. Ya aquello, con lo que decía Pablo, porque queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, ya no la hay. Ahora la que hay es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén, así es. Por eso Pablo dice al final de ahí en Romanos 6, Romanos 7 creo que es, dice Pablo, pero gracias a Dios que ya todo aquello que yo no podía hacer, lo he logrado por medio de Jesucristo. Ya Pablo se pasa después de la cruz, cuando él dice que porque queriendo yo hacer el bien está antes de la cruz. Entonces, hermanos, si usted, cualquiera que sea que nos ve a través de la máquina esta, como dijo Manuelito, el Face, si usted sigue a Jesús según la carne, le tengo malas noticias. Jesús no le puede dar nada. Usted lo puede leer. Jesús dijo muchas veces, le dijo a los discípulos, por camino de gentiles no vayan, les prohíbo, no le lleven esto a los gentiles, porque los gentiles no tienen ley, los gentiles ni me conocen, ellos ni conocen quién soy yo, entonces le van a ir a hablar de un fantasma. No, era para ellos. Pero una vez que Él resucita, toma al apóstol Pablo, que le vaya a hablar a los judíos primeramente, porque así era necesario. Pablo le va y le habla a los judíos, y en el libro de los Hechos, creo que es, o Romanos, dice al final Pablo, bueno, ya, está bien, ya les prediqué a todos ellos, ahora me voy a los gentiles y ellos oirán. Y ustedes, santos, igual que yo, somos de esos que oímos. Amén, así es. Y cuando oímos, fuimos sellados, lo que decía nuestro hermano pastor. Entonces, hermanos, la monarquía está hecha, pero no está hecha por los diputados de Costa Rica, ni por esa constitución en España y allá en Roma. No, está hecha por el grande, por el eterno, hermanos. Él lo constituyó. Él lo constituyó y Él no discute con nadie. Dirá el vaso a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? No, hermanos, nosotros ahora, como fuimos traídos a la obediencia, nosotros entendemos que Dios todo lo hizo perfecto. Ahí va, paso a paso, el edificio se va haciendo, hermanos. Usted sabe, hermanos, lo que es tener este conocimiento. Esto es bárbaro. No es oro. Ve, hermanos, decía ahora, Jesucristo es superlativo, porque el Padre lo hizo así. Sumo sacerdote, lo constituyó de una vez y para siempre con un sacrificio, y lo hizo el Rey. Por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre los príncipes de España, sobre el Papa, sobre todos. Entonces dice que Jesucristo es superlativo, quiere decir nombre sobre todo nombre, infalible, muy grande, sin límites, lo sabe todo, grande en todo, que no puede fallar o equivocarse, seguro, cierto. Contrario a falible. Falible es que se puede equivocar, como es el Papa, como es toda esta gente que se equivocan. Jesucristo no, Él es superlativo, hermanos. Amén. Tenemos que entender eso. Ahora, hermanos, vea, la vida de Adán se terminó en la cruz. La vida de desobediencia se terminó en la cruz. Y nacemos a la vida en el Espíritu, o sea, en la obediencia. En la obediencia. Cuando alguien le dice, cuando usted nació en la obediencia, alguien le dice, Jesucristo es el Señor, ya usted sabe lo que está diciendo.
Con una sola ofrenda lo hicieron perfecto. Ya usted sabe lo que está. Porque ese espíritu obediente está oyendo la palabra de verdad. Por eso nacemos en el espíritu, hermanos. Dice Romanos, leamos Romanos 5:8, hermanos. Romanos 5:8. 5:8. Yo creo que ustedes están leyendo ahora estos. Sí, leímos 2 versículos ahí, yo creo. Bueno, mejor 8:1, hermanos. Dice 8:1. Sí, Romanos 8:1 dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted pertenece a Cristo Jesús, ya usted no pertenece al conocimiento adámico, porque ya pertenece a Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? El que lo levantaron de los muertos y nos dio vida. Y ya ese no es Jesús, ya ese es Cristo Jesús, que no tiene que ver nada con muerte, no tiene que ver nada con demonios, no tiene que ver nada, hermanos. Por eso ninguna hay. Ahora, si no hay ninguna condenación, ¿por qué sí insiste la gente de que puede haber una condenación? Aquí, hermanos, dice el único y sabio Dios, dice que no hay ninguna condenación, pero la gente se toma atribuciones y dice, no, si hay condenación. Ahora, los que nos ven en el mundo, yo les quiero decir, ustedes le quieren creer a ese poco de pastores que están mintiendo, que siempre los llevan de tropezón en tropezón, o a lo que dice Dios. Aquí dice claro, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo, porque aquí yo no veo que diga, por lo tanto sí hay una condenación. Aquí dice que ninguna es ninguna, y tenemos que entenderlo. Claro. Si Dios les da la capacidad de poder entender esto, hermanos, porque esta iglesia es una iglesia que Dios levanta para educar su espíritu, para desarrollar su espíritu, hermano, para que usted conozca quién es en Cristo Jesús. Así es. Para que usted pueda cultivar ese conocimiento, y ese conocimiento de ese fruto, hermanos. El concepto que teníamos de Jesús cambió cuando vino el don de la fe hacia nosotros. Amén, así es. Eso es verdad. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aquí dice que usted está libre, que usted fue libre, que usted fue libre. Insisto, usted fue libre. Gloria a Dios. ¿Libre de qué? De la desobediencia. Ya la desobediencia no puede tomar su mente, porque le fue quitado ese poder. ¿Por quién? Por el que padeció en la carne y lo resucitaron, hermanos. Ahora usted tiene que andar en vida nueva. ¿Qué es andar en vida nueva? En lo que dice el resucitado. Y dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cuál era la naturaleza pecaminosa? La contaminación de la mente. Dice, nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo. Hermanos, lo envió en un cuerpo. ¿Para qué? Vamos a ver. Como el que nosotros los pecadores tenemos. Aquí Pablo estaba hablando en tiempo, echándose para atrás, para venir de nuevo y para que la gente entienda. Pablo dice, eso éramos, ahora ya no. Eso éramos, ahora ya no. Dice, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Aquí dice que Dios lo declaró. Así que, Santa, cuando alguien le diga a usted que usted es pecadora, aquí dice que no, porque es que le están viendo en la carne. No, usted, su espíritu, como decía papá, lo desamarraron. Papá dice, ¿ya quedó desamarrado? Ya usted está libre. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros.
que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Cuando vienen pensamientos a la mente, hermanos, ¿cómo los llevamos? Cautivos a la obediencia del que murió y resucitó por nosotros. Llévelo a ver qué le dice Cristo. Cuando le sale un negocio ilícito, llévelo a ver qué le dice Cristo. Sí, hágalo. Sí, claro, vaya, hágale la trampa. No, Cristo dice eso, no. Cristo nos dice, si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que dejar esa vida. Claro. ¿Por qué? Por mis propias fuerzas. No, es que ya yo fui capacitado, hermanos. A mí lo que me falta, o a la gente lo que le falta, es conocimiento para que lo hagan. ¿Cómo va a estar usted haciendo un hueco con un cuchillo, hermano? Un hueco de 3 metros de hondo con un cuchillo. Nunca lo termina. Pero si a usted le dan una máquina de esas que tiene un brazo, como con 4 lo hace. Mete esa pala ahí. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros, hermanos. Un bajón. Sí, un bajón. Una máquina de esas que se operan ahí, que se hace rápido. Eso fue lo que Dios nos lo hizo fácil, hermanos. Pero la religión dice que no, que esto, dice aquí, hermanos, vea, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Hermanos, por esto Pablo decía, tenemos que insistir. Él declaró. ¿Hace cuánto lo declaró? 2020 años. 2020 años, hermanos. Pero usted, Gilberto, usted Dulce, usted Santa, usted todo, ahora nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios envió el conocimiento a nuestra mente. Ya no hay quien interfiera, ya no servimos más a ese conocimiento. Dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la... Totalmente la hizo. O sea, en otras versiones dice, y de todo aquello, o más adelante creo que dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, son justificados los que creen en Jesucristo. Hechos 13:49. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Qué es estar controlado por el Espíritu? Si aquí dice que con una ofrenda me hizo perfecto, yo tengo que, está bien, correcto. Entonces, cuando, vean, hermanos, nosotros, esta iglesia libera del pecado al mundo. ¿Por qué lo liberamos? Porque confesamos de que ese pecado fue quitado en la cruz, hermanos. Porque nadie, a la gente le dice que ellos están libres. Les dicen, sí, Cristo murió por ustedes, pero usted tiene que hacer algo. Usted tiene que ayunar. Usted no puede ir a la playa. Usted no puede ir a un partido de fútbol. Usted no puede conversar con que el borrachito que pasa por la esquina porque se contamina. Eso es lo que, esa es la religión, hermanos. Hay que ir todos los domingos y entre semana hay que meterse como 2 horas de ayuno y 2 de vigilia, ¿verdad? No. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Dios nunca necesitó ni va a necesitar de ayuda de nadie. Eso tiene que estar muy claro. Ahora, hermanos, dice, por lo tanto, en el 6, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Pero ahora, hermanos, nosotros, ¿por qué obedecemos? Porque nos dieron un poder. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús les dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando venga? ¿Ok? Ese poder de imponer las manos y de sanar, eso era cierto, hermanos. Sanado con la sombra de Pedro. Pero ese poder, hermanos, pasó. Ahora el poder es de conocer quién es Cristo. Y por eso vino el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Ya no viene y cae sobre nosotros. Ahora es por medio de lo que Pablo escribió.
Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Hermanos, la gente como no tiene el don de la fe no puede entender esto. Jesús, vinieron los discípulos y dijeron, ¿qué hacemos con tanta gente? ¿Qué hacemos con tanta gente? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y apareció un carajillo por ahí que traía cinco panes y 5. Es casualidad que eran 5. Lo que estaba demostrando ahí el Señor era que eran 5 libros del Pentateuco, que con eso no alcanzaba. Pero con la gracia que Él le iba a imponer a eso, en la cruz iba a alcanzar para todos, para que el mundo fuera santo. Amén, así es. Es que, hermanos, no es casualidad. No es casualidad, hermanos. Esto no fue que, mira, ya apareció Pedrito con 4 panes. No, eso no es así, hermanos. Dios todo lo hizo preciso, conciso y macizo. Vamos a ver. Eso es revelación. Sí. Vean, hermanos. Cristo no solo nos salvó de vida eterna. No solamente eso. De que cuando partamos, aquí estamos y vamos allá a la vida eterna. Todas esas cosas, gracias al Señor. Eso está seguro. Eso está seguro. Él lo prometió en el Antiguo Testamento, en la Torá. Él lo prometió. Yo mismo iré. Yo mismo iré y curaré la llaga que yo mismo hice. Porque es que Dios fue el que la hizo, hermanos. Dios fue el que puso a Adán en eso. Pero ¿para qué lo puso? Dios lo puso ahí para que el mundo conociera el bien y el mal. Porque es como lo iban a conocer. Así es. Pero era muy fácil para el Señor. No, pero Dios no es así. Dios es clarito, hermanos. Él puso todo eso para que fuera. Fíjense, nos salvó de una vida de pecados. Nos salvó de una vida de pecados, hermanos. Aquello en que vivíamos. Es que la gente entiende esto, hermanos. De que aquel hombre se iba a beber guaro y se iba con otra mujer y se gastaba la plata y que Dios... Y el hombre que está en la casa viendo televisión, pornografía, que está viendo a ver qué hace aquella mujer, que está viendo qué negocio ilícito hace, Dios salva de aquello y de esto. Cuando viene la vida del Espíritu, entonces comenzamos a alejarnos de esas cosas. Conforme a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Este viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Por eso tenemos que estarlo velando. ¿Quién lo está velando? ¿El espiritual? Por eso ya no podemos, hermanos, ser dominados por esa naturaleza. Porque ahora vemos claramente. Hermano, vea, las iglesias del sistema empujan al creyente a creer en doctrinas de hombres. Prosperidad. Y comienzan a sacarle una serie de versículos que cuando usted comienza a analizarlos, usted se da cuenta que no es para eso. Vean, hermanos, uno muy típico. Malaquías. Vosotros me habéis robado, le dicen al pueblo, ¿verdad? Cuando el pastor está limpio, sin plata, y quiere plata, vosotros me habéis robado, le dicen al pueblo. Hermanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le van a decir a los hijos de Dios que le están robando a Dios? Es decir, esto no es una fiesta del día de San Juan allí en Patarrá, en mi pueblo. No, esto es serio, hermanos. Pero ¿a quién se lo decía? ¿Para quién era ese mensaje? Para los judíos. Para los judíos, no para nosotros los gentiles. Entonces muy fácil, hermanos, traer lo que ocurrió en una época y ponerlo aquí para sacar yo fruto. Ve, hermanos, les voy a leer, hermanos, les voy a decir algo que me encontré. Dicen, ustedes, algunos saben quién es Glenn Ford. Glenn Ford era un gran artista, uno de los mejores en Hollywood.
de ese mundo de ellos, ¿verdad? Entonces, había un hombre que siempre miraba que Glen Ford llegaba los domingos. Más cuando llegaba, hacían esas fiestas de que va a venir el pastor Jefferson, va a venir el tal no sé qué. Entonces los domingos la gente iba. Entonces Glen Ford no faltaba. Pero un hombre llegó y le dijo, como siempre que llegaba alguien de una expectativa que el mundo le llama un gran hombre, que nosotros sabemos que eso no es así. Entonces, por largos domingos, el hombre se quedaba viendo a Glen Ford. Este hombre de Hollywood viene a nuestra iglesia. Y un día le preguntó, Glen, dígame una cosa, ¿por qué es que usted viene todos los domingos? ¿Por qué usted no viene los martes, que hay ayuno y vigilia y todas esas cosas? Y Glen Ford le dijo, yo vengo todos los domingos cuando vienen esos grandes hombres, porque me economizo ir a una academia de actores. Estos hombres son los mejores actores de Hollywood y yo aprendo de ellos. ¿Aprenden qué, hermanos? Usted ve un actor, llora facilito. Mi esposa se fue. ¿Y ahora qué hago? Son grandes actores, hermanos. Y Glen Ford decía, yo aprendo de ellos. Aprendo a engañar a la gente. Por eso todos estos pastores del sistema son mentirosos y engañadores. Ay, Padre. Hermanos, ¿cómo le llamaba Pablo? Obreros fraudulentos. Exactamente. Perros. Vientres. Exactamente. A Pedro se lo dijo, hermanos. A Pedro se lo dijo. Pedro, estás de condenar, eres un hipócrita. Estás tratando de judaizar a los gentiles. ¿Qué es judaizar a un gentil? Decirle que Jesús murió por él, pero que tiene que estar observando la ley también. Porque como Jesús observaba la ley, entonces le enseñan lo mismo. Eso es, hermanos. Eso es. A la gente la quieren hacer esclava y hay millones y millones de esclavos en este mundo que esta iglesia, por medio de este aparato que está aquí, quiere liberarlos en el nombre del que resucitó de los muertos. Ah, Padre. Sí, Con la palabra de verdad. Pero ustedes están acostumbrados domingo tras domingo a escuchar la palabra de mentira. sí, Señor. Nosotros hablamos esto, ¿por qué? Porque los despreciamos, no los amamos. Yo le puedo decir que yo hablo con todo el amor hacia ustedes, porque yo fui de esa calaña de ustedes. Fui en tiempo pasado, pero cuando Cristo me resucitó. Por eso, Cristo no es Dios de muertos, es de vivos. Y hoy quiere darle vida y vida en abundancia. Hermanos, dice que que no hay ninguna condenación. ¿Quién es cualquier hombre para venir a decirle que sí hay? Oiga, qué atrevimiento, hermanos. ¿Quién nos separará? Exactamente, hermanos. Pero nuestro apóstol, que Dios designó, como dice nuestro hermano, vean, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Así es. Es decir, que algún pastorcito de estos hermanos, de estos de carne, me diga a mí una sola, nada más una, que me diga que puede separar a los que han nacido de nuevo, a los que Dios perdonó en la cruz, que es todo el mundo. ¿Cómo los va a poder separar? Dígame una sola. Y usted puede leer en esto que este aporte de nuestro hermano Carlos dice: ni ángeles, ni arcángeles, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que no conozco podrá separarnos del amor de Dios que es en el Papa, que es en el pastor del pueblo, no, que es en Cristo Jesús. Porque a usted el Papa sí lo pueden separar, del pastor de la congregación donde usted va, que le dice, lo pueden separar, pero del amor que es en Cristo Jesús, que hizo, que lo demostró en la cruz, nadie lo puede separar. Pues así. Nadie lo puede separar. Por eso dice con autoridad el apóstol Pablo: ahora
ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siempre, hermanos, viene la pregunta. Le decimos a usted que nos ve, hermanos, usted que se está sentando en el sillón de su casa en este momento, ¿está usted en Cristo Jesús? Pero quiero decirle una cosa: estar en Cristo Jesús no es levantar la mano y decirle te acepto. No, es al contrario, es cuando a usted le revelan que usted fue elegido en el amado. Usted no tiene que hacer nada. Desde antes. Aquí dice para los que están en Cristo Jesús, y nosotros y el mundo entero está en Cristo Jesús por la voluntad del Padre, porque el Padre cargó en él el pecado del mundo. No el pecado de Hitler, no el pecado de Fidel Castro. Es que el pecado de Fidel Castro y de Hitler era pecado igual a todos los que antes de tener este conocimiento cargábamos. Pero Él nos liberó. Él nos liberó, hermanos. Nos hizo libres. Así que, hermanos, decía este hombre que estos eran los mejores actores. Hermanos, dice un predicador que en una oportunidad lo invitaron a predicar, y dice que va con la hija y con una amiga de la hija, y cuando el hombre está aquí, el predicador, es que no hay forma de decirles, ¿verdad, hermanos? Porque es que Pablo, porque es que a veces uno aplica el lenguaje y la gente piensa que uno eso es para hablar. No, es que eso dice Pablo, que son perros, hermanos, que buscan el bolsillo. Hermanos, los 11 apóstoles o los 12 apóstoles buscaban el bolsillo de los demás. Sí, señor. Eso dice mi Biblia. Porque ¿cuál de los 11 apóstoles se podía arrimar a la estatura de Pablo en todo? En conocimiento, en posición, hermanos, en forma de comportarse. Usted sabe lo que es, hermanos, y uno lo vive, hermanos, porque no nos cansamos de repetir esto, para la gloria y honra del Señor. Nunca, hermanos, yo nunca he visto que a nuestro pastor se le dé un sueldo. Yo vengo aquí, hermanos, y agradecido por lo que papá hizo por mí eternamente, y que hoy yo esté aquí al frente, hermanos. No hay otro premio, hermanos. No hay otro premio. No hay otro premio. Pero es que hay muchos, hermanos, que buscan el bolsillo, y eso es de afuera. Todas esas iglesias evangélicas que esclavizan a los hijos de Dios. Pero hoy les decimos a los hijos de Dios: vuelvan a casa, hermanos. Vuelvan a casa. No hay ninguna deuda. Vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de lo que Cristo hizo por ustedes. Experimenten la libertad gloriosa. Esto no es como dice la gente, que esta gracia que nosotros predicamos es para andar como con licencia para pecar. No, es al contrario, hermanos. Lo vuelvo a repetir. Aquí no hay plata de por medio. Lo hemos dicho muchas veces: cuando usted venga sin cartera. Y si trae ganas de tomar café, aquí le damos café también. Y si quiere traer y regalar al hermano, tampoco estamos en oposición de eso, hermanos. Pero Pablo dice: yo nunca hice uso de ese derecho. Hermano, si Pablo nunca hizo ese uso de derecho, ¿por qué la gente sí lo hace? ¿Por qué la gente llega y usa las cartas de Pablo para acusar? Ahí sí. Pero ¿por qué no hacen lo que hizo el apóstol Pablo? Dice que con sus manos él trabajaba, hermanos. Hermanos, es que es muy lindo estar a la par de la casa o que nos den una pensión. Pero imagínense a Pablo allá en aquella playa, aquel sol, con un abortivo. Y Pablo iba llevando esta preciosa semilla que dio fruto, y aquí estamos los frutos de él. Así es. Esto es. Ve, hermanos, vamos
a leer, vamos a ver, 6.3 de Romanos 3.11, hermanos. Romanos 3.11. ¿Verdad que hasta la 1 no tengo tiempo? ¿Está bien? Dice, Romanos, dije 3.19, hermanos. 3:19. Sí, 3.19. Dice de la siguiente forma: obviamente, claramente, entiéndalo bien, dice Pablo, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. Hermanos, aquí ¿por qué Pablo dice esto? Es que Pablo sabe muy bien que le fue entregada a un pueblo que se llamó, que eran los judíos. Dice, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Está hablando en tiempo pasado. Pablo viene haciendo una recopilación para llegar a estas cosas. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Pero ahora ya Pablo dice, después de la cruz, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien sea judío, sea donde quiera, ruso, lo que sea. Así es. Dice, pues todos hemos pecado, se devuelve Pablo otra vez para volver a mostrar la gracia de Dios. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, usted no tiene que pagar nada, hermano. Porque a la gente pase adelante, vamos a levantar una ofrenda, es que necesitamos tal cosa, no, y Dios le va a bendecir. Aquí dice que es gratuitamente, hermanos, porque nos entregaron de un solo sopapo en Adán. Entonces teníamos, hermanos, que ser liberados gratuitamente, porque aquí dice que ningún hombre podía pagar. Aquí dice, hermanos, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa. ¿Hay alguien que diga en el mundo que la puede alcanzar? ¿Qué es alcanzar la meta? ¿Querer yo alcanzar? Acepto a Cristo. Pasen adelante, hermanos, los que quieren aceptar a Cristo para que alcancen la meta. Pero aquí dice que nadie puede hacerlo, hermanos. Entonces se cae aquello de que ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Se cae, hermanos. Ahora sigue diciendo, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos va a liberar del castigo de nuestros pecados. ¿Cómo dice la Biblia de ustedes, hermanos? A ver si es que yo estoy leyendo mal. ¿Quién nos liberó? Ahora, tiempo pasado, ya la liberó Santa usted, ya la liberó. Ahora dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Yo siempre digo, hermanos, es que Dios no ofreció a Juan de los Palotes, no, a su hijo, hermanos. ¿Y quién era su hijo? Alguien igual a usted, hermanos. Vea cómo por eso Dios nos ama con amor eterno, porque cada vez que nos ve, ¿a quién ve? A su hijo. Un espíritu perfecto. Por eso dice que con una sola ofrenda nos hizo perfecto. Cuando Él vuelve a ver a ese género carne que se llama Marcos, no está viendo a Marcos, está viendo la perfección en Él. Y dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿No castigó a quiénes? ¿Quiénes pecaron en el pasado? De Adán, de la cruz para allá, todos. Aquí eso es lo que está diciendo. A todos. Y dice,
porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Así es. Pero no es levantando la mano, hermanos. Es cuando usted comienza a entender el mensaje de la cruz para acá. Hermanos, bueno, ya Cristo murió. ¿Para qué Dios lo iba a levantar? Si ya murió, punto, ya, cumplió. ¿Por qué fue que lo levantó? El domingo hablábamos, ¿por qué fue? Porque cuando levantó a Jesús, ahí venía la justicia. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso de que Él me limpió a mí de todo pecado, si Cristo no resucitó, estoy mintiendo. Eso dice Pablo. No, Él resucitó para mostrarle al mundo de que Él, el perdón que ofrecía desde décadas, desde miles de años atrás, lo cumplió ahí en la cruz. Por eso yo siempre he dicho, cuando Él se levantó, por la gracia de Dios, se quedó viendo lo que dice a todos estos que pecaron en el pasado. Adán, te hice perfecto. Noé, te hice perfecto. Abraham, te hice perfecto. A David. A todos. Todos los que quedaron botados. Salomón, tuviste 1000 mujeres y hiciste el loco, también te perdoné. Chico, dice Hebreos, no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Exactamente, porque la cruz era la perfección. Exacto. ¿Por qué insistimos, hermanos? Hay muchas cosas que podemos hablar, ir un poco más adelante, pero esto nos envió el Señor, hermanos. Esto es a decirle al mundo que están completos. Ahora, hermanos, nosotros llegamos hasta aquí de darles este mensaje. Esperamos en Dios, ¿verdad, Carlos? Como siempre lo decimos, que Dios opere en muchas vidas y les pueda refrescar lo que ocurrió en la cruz y los salve del sistema de vida. Vean, ayer fui con la familia a un lugar ahí de una chiquita que mi hija se ha encargado en realidad de mantenerla, porque la mamá no puede. Entonces le hicieron una comidita ahí, cada quien en su, por allá aparte y todas esas cosas, con el debido cuidado. Y yo me quedaba viendo, hermano, aquella cosa. Y digo yo, Dios mío, qué lindo es esto que uno tiene, entender estas cosas. Y veo uno a la gente. Y me preguntaba una señora, ¿y cómo está usted? Me dice, hace tiempo que no lo veo con el taxi. Y le digo, ya, el Señor me liberó de eso. Pero la verdad, Él fue el que me hizo todas las cosas. Y entonces le digo, y todo está perfecto. Me dice, ¿cómo cuesta escuchar a alguien que diga que está perfecto? Le digo, sí, es por no tener conocimiento. Le digo, es que a mí me llenaron la billetera de gracia. A mí me llenaron la cabeza de conocimiento de gracia. Por eso reino en vida. Bueno, porque usted oye a todo mundo. Parece que esa inyección no sirve. Parece que esa inyección le meten un chip a uno porque quieren controlarlo. ¿Ustedes oyen eso? Sí, claro. Uy, no, tú guarde, no le hable a aquel hombre. Parece que en la familia a la esposa le dio COVID. No, hermanos, somos sabios. Somos sabios. Tenemos que andar con esa cuestión tapándonos la boca, hermanos, donde quiera que vayamos. Sí, nos somos varios. Porque si no nos sometemos a las leyes, ¿qué va a decir la gente de nosotros? Esa es la gracia que ustedes predican. Yo lo he dicho muchas veces, hermanos. Yo sería el primer beneficiado que venga el COVID, pero que me voy. Dejo este cuerpo aquí, hermanos. Hasta ahí llegó. Vamos a leer, hermanos, Romanos
7. Romanos 7. Dice: ¿7 qué? 7:4. Conocido por nosotros, pero vamos a repetirlo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente, dice Pablo. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Ahora, hermanos, si no nos quieren creer a nosotros que nosotros morimos con Cristo, mundo, créale a Dios que ustedes sí creen que Cristo murió. El mundo sabe que Cristo murió, pero aquí dice que yo también morí con Él, que usted que me está viendo también murió con Él. Y dice, no solamente, o sea, yo morí con Cristo, hermanos. La mente adámica murió ahí. Eso es lo que quiere decir. No es que el cuerpo de una vez murió. No, la mente, el conocimiento adámico murió. El viejo hombre quedó enterrado con ese cuerpo de Jesús. ¿Y qué pasa? Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos como resultado, Santa. Ahora, ¿sabe? Vea qué lindo. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Cuáles son las buenas acciones? Voy a ir a sembrar naranjas para darle a Dios. No, eso no es. Las buenas acciones es cuando usted habla con Dios y usted le dice: gracias, Señor, porque me hiciste perfecto. Esas son acciones de gracias, hermano. ¿Acaso Dios necesita nada de nosotros? Pero es que una acción de gracias, Dios no es tonto, es lo máximo que hay. Como dije ahora, es superlativo, hermanos. Dios nos da su Espíritu Santo para que entendamos y que le demos unas gracias, pero verdaderas, genuinas. Gracias, Señor. Y dice: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, cuando vivíamos tiempo pasado, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, lo que dije hace un rato, las cuales nos llevaban a la muerte. ¿A la muerte qué? Espiritual. Eso. De este cuerpo, no, pues todo el mundo hay que dejar este pellejo aquí. Y ahora nosotros con más razón, sabiendo, dice que nos llevaban a la muerte. ¿A cuál muerte espiritual, hermano? Dígame una cosa, hermanos. Ir a Cartago a pie, ahora nosotros entendemos, a ofrecerle, tirar rodillas ante una piedrecita, porque esa es la verdad, que no habla, que no se mueve. Eso es muerte espiritual. Cuando usted va al otro lado de la iglesia evangélica y usted saca ofrenda o diezmo y usted da, eso es muerte espiritual. No le pague a Dios. Si usted tuviera conciencia de lo que está haciendo, no lo hace. Es muerte espiritual lo que Pablo dice. Dice: pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ya usted murió a la ley. No es que la ley dejó de ser, es que ya usted murió, hermanos. Así es. ¿Por qué usted va a ser el alto donde ya no hay alto? Como un día fui a dejar a mi hija allá, ahí por Heredia. De ahí, yo tengo un año de no hacer servicios en taxi. Y parece por un lugar y frené y me dice mi hija: papá, ¿pero por qué frena? Yo acá, no, antes había alto, aquí ya no lo hay. Antes estábamos esclavos de esa conciencia pecaminosa, ahora estamos limpios y libres. Amén. Ya no tenemos que andar en esas cosas, hermano. ¿Por qué yo voy a ser el alto donde ya no existe alto? ¿Por qué yo me voy a sentir sucio? ¿Por qué me voy a sentir pecador si Cristo me limpió? Así es. Pero la gente le dice que es pecador y le hacen caso a esos predicadores del montón, fraudulentos. Ustedes saben, hermanos, díganme una cosa:
ahora en este tiempo, ¿dónde están los que dicen que tienen el don de sanidad? ¿Dónde están esos predicadores que pasan? ¿Por qué no se van y quitan ese tal COVID? Ustedes son ridículos, eso es mentira. No es que todo está bajo el dominio de Dios. Amén, así es. Todo está bajo el dominio de Dios. Miren, hermanos, este COVID ha sido, si el mundo pudiera verlo, esto ha sido una bendición. Amén. Igual pienso yo. Esto, mire, hay una mujer en mi pueblo que me dice: Fran, esto ha sido una bendición para mí. Y ahora, Rafaelito, allá decimos así, Rafaelito, en el pueblo, no Rafael, decimos Rafaelito. Rafaelito, ya a las 6 está durmiendo. Ya a las 6 lo tengo con el pamper puesto. Ya no, le tienen miedo a este COVID, dice. ¿Y sabe qué hago yo? Pues necesito Rafaelito, me voy para Malí y le compro un 6 pack de cerveza para que se lo tome aquí. Dice, pero ya viene con todo el sueldo. Ya viene con todo el sueldo. Ya no la deja en la cantina. Hermanos, o tenemos que verlo de otra forma. Miren, hermanos, el que tiene que irse con el Señor se va por medio de cualquier cosa. Yo lo dije el otro día en el libro de los Hechos. Papá dice que él, recordámosle a la gente, hermanos. Es que hay que recordarle, porque a la gente le han dado otro mensaje. Cuidado, se muere, cuidado, se le mete ese carro, que cuidado le cae la casa encima, que no salga porque un rayo. No, yo cuando está lloviendo no salgo porque me mojo, pero no por un rayo, hermanos. Si yo supiera que un rayo viene, me salgo, hermanos. Sí, hermano, la gente vive en muerte, vive en muerte, vive en muerte. Ya yo tengo, hermanos, 69 años y cuando llueve, discúlpenme, hermanos, yo no salgo. Una gota de agua y este cuerpo es capaz que va para la cama. Y no quiero estar ahí, porque si no es el tiempo de Dios no voy a ir. Les recuerdo, el libro de los Hechos dice que Dios hizo de un solo linaje a todos los hombres y mujeres de la tierra. Linaje está hablando de cuerpo, no de espíritu, porque Dios no hizo espíritus. Nosotros somos eternos porque Él es eterno. Salimos de Él, somos eternos. Dice que hizo de un solo linaje a todos los hombres y mujeres de la tierra y le señaló el día que va para arriba, por decirlo así. Le señaló los límites de su habitación. Y cuando alguien viene y me dice: es que aquel se lo llevó el COVID. Un día esto me dijo una señora: es que el vecino salió bien del COVID. Lo que pasa es que tenía los riñones malos. Y le digo: Luisita, mi amor, se fue porque era el día. A Dios nada lo toma por sorpresa. Así es. Qué triste tener un Dios que no sabe lo que va a pasar, hermanos. Cierto. Gloria a Dios. Yo soy, antes de mí no existe Dios. Yo hice, yo soportaré, hasta las canas los voy a soportar, dice el Señor. Así es. Fuera de mí no hay otro, no lo esperen. El cuerpo de Jesús no era Dios, pero el que estaba en el cuerpo adentro era Dios. Yo mismo iré, dice. Yo mismo iré, dice en el libro de Isaías, y vendaré la llaga que yo mismo hice. Ahora les pregunto al mundo: ¿la vendó? ¿La sanó? ¿La curó o no la curó? ¿Cuánto me falta? ¿Media hora, hermanos? No. Ya. Bueno, le damos el... Ay, hermano, ya. Se pasó 15 minutos. ¿Ah? Se pasó 15 minutos. 15. Podemos leer el último. Qué tira, no puede comenzar, pero no importa. Ahí vamos. No he comenzado. No he comenzado. ¿Cuál es la hora? Leamos, hermanos, Romanos 6:5. A ver qué pasa. El último ya. Les prometo que los voy a liberar de este tormento, estarme oyendo. Qué bendición. Dice, hermanos, dice:
Y esa esperanza no acaba. ¿Qué dije? Romanos, ¿verdad? 6.5. 6.5. Vamos a ir a 6.5. Romanos 6:5. 6.5. 6.4, hermanos. Vea qué lindo. Romanos 6.4. Pues hemos muerto. Hermanos, aquí dice que hemos muerto. Pues yo estoy vivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos comemos eso? Vamos a ver. Pues hemos muerto. ¿Quién murió? Ese conocimiento adámico. Yo estoy vivo en este cuerpo, pero moría a ese conocimiento. Por eso estoy muerto. Y dice 6.4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Lo hemos dicho, no es el bautismo de la agüita. No, es el bautismo en una vida nueva en la sangre de Cristo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder, hoy todo el mundo lo sabe, que Cristo fue levantado por el poder glorioso del Padre. Usted le pregunta esto a todo el mundo y todo el mundo dice que sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no creen lo que sigue? Que es el beneficio, que es la herencia para nosotros. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén, así es. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Amén. Ya el pecado perdió poder en la vida de ustedes, en la vida mía, santos. ¿Por qué si creemos, hermanos, que Él murió en la cruz? Es tan difícil, hermanos, creer. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y dice, ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él, y si no tiene ningún poder sobre Él y yo resucité con Él, tampoco sobre mí. Amén, así es. No puedo más, hermanos. Quedaron 14. Al otro domingo, chicos. Como dice, ¿sí? ¿Está bien? Como dice Marcos, es que cuando uno empieza, hermanos, pero quiero decirles una cosa, me llamó la atención de este hombre de Glen Ford. Oiga, un hombre, un actor, que ¿quién se le puede igualar? Era un hombre con una personalidad, un hombre, sí, Carlitos Rojas tal vez le puede, pero dice este hombre que él iba a escuchar a los evangélicos para aprender de ellos cómo ser actor. O sea, ¿qué es un actor? Que está haciendo algo que no es real. Y dice, esos pastores cuando se paran al frente, decía además en el comentario, dice, y cuando comienzan a decir, es que el Espíritu de Dios está sobre usted, el Espíritu de Dios dice que usted tiene que dar tanto de ofrenda, dice, eso es un gran actor, decía, porque eso es mentira, la Biblia dice otra cosa, en lo que yo le leí dice que eso no es así, y eso hacen santos en todo el mundo, que la gracia y el poder de la palabra de salvación redunde de manera gloriosa en ustedes. Amén.